potente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, de la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, en lo alto de la esfera, cintilan las
Luz y Sal, hermanos. En esta ocasión me toca compartir con ustedes la lección número 38, el respeto a la vida. Solo Dios tiene derecho a disponer de nuestra vida física y espiritual. Antecedentes. El esquema general del Decálogo sigue adelante en su tratado sobre el derecho y el trato entre los hombres. Anteriormente hemos visto en la lección 6 los resultados del pecado. Vimos que sus consecuencias son tremendamente deplorables y que cada vez más fuimos cayendo en un abismo cada vez más oscuro, por vía del egoísmo, la envidia y la soberbia, hasta degradar a la raza humana. Caímos hasta el homicidio, que es la enajenación mental, o mejor dicho, la enajenación moral. La palabra enajenación procede del latín in, que es adentro, alienatio, que es perturbación, delirio. Enajenación es caer en un estado en el cual no se es dueño de su propia inteligencia ni de su propia voluntad. Y gracias al pecado fuimos dominados por el mal. En esta lección vamos a analizar el enunciado del quinto mandamiento del Decálogo: no matarás, el cual contempla todo relacionado con el desorden que causa el daño físico, moral al prójimo, debiendo por ello distinguir entre los actos que matan el cuerpo físico y el moral. Los actos que matan el alma son más dañinos a nosotros, como lo dice Cristo en el Evangelio de Mateo. No teméis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel que puede llevar a la perdición del alma y el cuerpo en la Gehenna. Mateo 10:28. Este consejo nos hace plena referencia a Satanás, a su acción tremendamente nociva sobre nosotros. Nos prevé de su engaño, que nos incierta duda de la existencia y la negación. Por este medio, estos son los medios favoritos del enemigo de Dios para engañarnos y hacernos perder el alma. En esta lección también vemos que la vida no nos pertenece a nosotros. La vida le pertenece a Dios. Es un derecho divino que solamente es su derecho, ya que Él es nuestro creador y es el único que nos da la vida y nos la puede quitar cuando Él así lo requiera. Él es el creador de cualquier tipo de vida, tanto vegetal, animal y humana. Él puede disponer de toda criatura suya. Dios ha puesto a nuestro provecho los animales, los vegetales, las hierbas, la fauna y la flora de su creación para nuestro provecho. Mas decimos que Dios es el dueño de toda vida sobre esta tierra, tanto la vegetal como la animal. Entonces se viene una pregunta. Entonces, ¿por qué el ser humano corta vegetales, mata animales para su consumo?
o para su provecho. Esto nos lo permite Dios para nuestro propio bien, para nuestra alimentación, y nos lo dice en el libro del Génesis. Y bendíjeles Dios, y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y someterla, mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpentea sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento, y todo animal terrestre, y toda ave de los cielos, y toda sierpe sobre la tierra animada de vida. Toda hierba verde les doy de alimento. Palabra del Señor. Con esto nos quiere decir Dios que nos lo da para nuestro provecho, para nuestro alimento, pero solamente hay una limitación, que esto se tiene que hacer con buen juicio y respetando la economía natural. Se tiene que hacer con conciencia y no solo por hacerse. Se tiene que respetar la economía de la naturaleza, o sea, no debemos de abusar de ella, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Nosotros como humanos nos hemos creído dueños del mundo y hemos abusado de este. Hemos perjudicado a la creación de Dios. Hemos cortado árboles sin la necesidad de su madera para calentarnos o la necesidad de su fruto para alimentarnos. Hemos matado animales por el simple hecho de matarlos, mas no para nuestro consumo, mas no para nuestra alimentación, o los hemos domesticado, no para nuestro provecho, sino para nuestra recreación. A esto de que Dios nos ha dado los animales y los vegetales para alimentarnos, también hay que agradecérselo. Y por eso es buena costumbre cristiana dar gracias a Dios por los alimentos a la hora de la comida, antes y después de ellos. Se le agradece porque Él es nuestro proveedor. Él nos ha dado todo lo necesario para nuestra alimentación, para el bienestar de nuestro cuerpo físico. Y le damos gracias en la comida por ese pequeño trozo de pan que tenemos o por esa comida abundante que llegamos a tener. Hay que dar gracias porque Él, en su infinito amor, nos ha dado los nutrientes que el cuerpo necesita. Hay que dar gracias por los bienes que nos da. Dios se ocupa de conservar nuestra vida. Así, la importancia que Dios tiene por la vida en general. Él se preocupa y cuida de otorgarnos todo lo que necesitamos para la sobrevivencia física en este planeta, en esta vida temporal.
Todas sus criaturas, desde el más primario, gozan de su protección, de su alimento, de su amor. La palabra protozoo viene del griego proteros, que es igual al principio, zoon, ser viviente. Protozoo es un organismo vivo que ocupa el más bajo escalafón de la escala de la perfección de formas de vida, en cuya cumbre se localiza el ser humano. Surge espontáneamente la extrema necesidad de admirar la creación que Dios nos dio, de apreciarla y de apreciar todo lo que hay en este planeta, que ha sido puesto para nuestro bien y para el servicio a Dios en esta vida temporal. La vida es un canto a su creador. Escuchemos el Salmo 104 del versículo 16 al 30, que dice: Se empapan bien los árboles de Yahvé, los cedros del Líbano que él plantó. Allí ponen los pájaros su nido, su casa. En su copa la cigüeña, los altos montes para los rebecos. Para los damanes, el cobijo de las rocas. Hizo la luna para marcar los tiempos. Conoce el sol su ocaso. Mandas tú las tinieblas y es la noche, y en ella rebullen todos los animales en la selva. Los leoncillos rugen por la presa y su alimento a Dios reclama. Cuando el sol sale, se recogen y van a echar a sus guaridas. Y el hombre sale a su trabajo para hacer su faena hasta la tarde. Cuán numerosas tus obras, Yahvé, todas las has hecho con sabiduría. De tus criaturas está llena la tierra. Ahí está el mar, grande y de amplios brazos, y en él el hervidero innumerable de animales grandes y pequeños. Por ahí circulan los navíos y Leviatán que tú formaste para jugar con él. Todos aquellos de ti están esperando que les des a su tiempo su aliento. Tú se lo das y ellos lo toman. Abres tu mano y se sacían los bienes. Escondes tu rostro y se anomanan. Les retiras su soplo y expiran, y a su polvo retoman. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Palabra del Señor. En este salmo, el salmista nos da a entender la gran grandeza de la creación de Dios, de su obra. Nos da a entender con Leviatán, que es un monstruo marino de leyendas antiquísimas y muy temido. El salmista nos dice que Dios juega con él. Esto significa de su poder, que es un poder inmenso e infinito, que es el que tiene el poder sobre toda la creación, porque a él ha creado a Leviatán.
También nos habla del soplo, que se entiende aquí que es el soplo de vida, que es, que es el que da el alma a la vida viviente, a la vida viviente, a la materia inerte. Con su soplo le da vida. Me hace pensar en toda su grandeza, en la perfección de su creación, en cómo Él es el dueño de la vida. Y esto también me hace reflexionar sobre el contraste de la vida y la muerte. Todos queremos vivir y vivir bien y por un largo tiempo. Pero Dios sabe en qué momento nos da ese soplo de vida y en qué momento nos lo quita para que retomemos al polvo. Al escuchar la belleza de su obra, nos hace horrorizarnos del pensamiento de la muerte y aún más el pensamiento de que un hombre quiera y lleve a cabo la muerte de un semejante. Recordemos que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y un semejante también es imagen y semejanza de Dios. Entonces, al quererlo matar y llevar a cabo esto, es hacerle daño a la creación de Dios. Es no amar, no respetar a Dios. Al hermano, que es también hijo de Dios, que es un igual. Bueno, sigamos. La extensión de este precepto. No matarás. Es un precepto que abarca toda la gama de hechos negativos que tenemos contra el derecho a existir, contra el derecho a vivir y a vivir bien con la mayor amplitud posible. En este precepto no solamente es la defensa de la vida humana, sino también de la vida vegetal y la vida animal. Se proscribe la destrucción viciosa e innecesaria e inútil de toda vida vegetal. Hemos visto en estos tiempos cómo hemos ido arrasando con la vegetación, con el hábitat de los animales, con su casa. Con los bosques cada vez son menos. Las selvas cada vez sus extensiones son menores. Las llanuras invadidas por el hombre. Los incendios forestales provocados. El matar un árbol que te da sombra, te da cobijo y te da oxígeno, porque la creación de Dios es tan perfecta que creó a los árboles, a las hierbas, a las plantas, a los arbustos para nuestro bien, no solamente para que nos diera fruto y alimento, sino también sombra, también lo vital
que es el oxígeno limpio. Ellos purifican nuestro aire y muchas veces no pensamos en lo necesario que es ese árbol. En estas ciudades se destruye la vegetación para construir más casas por comodidad. Muchas casas quitaron sus árboles porque les hacía mucha basura y por ese simple hecho quitaban ese árbol. Y nunca enmendaron ese daño que le estaban haciendo a la naturaleza. Yo siempre he pensado desde chiquita, porque nosotros teníamos una higuera en el jardín. Se nos enfermó y la tuvimos que quitar porque ya se había muerto porque le dio, ¿cómo se llama? Se le metió un parásito que se fue comiendo pues el árbol por adentro y el árbol murió. Pero más tardó el árbol en caer que nosotros ya habíamos plantado 2 árboles más. Cortamos uno, pero sembramos 2. ¿Y cuántos cortan ese árbol y no piensan en poner otro? Tan simplemente lo cortan y ya. También este precepto nos marca la defensa de la vida, del animal. En la actualidad hay muchos movimientos de la defensa del animal, pero no habría necesidad de tantos movimientos si nosotros siguiéramos los preceptos de Dios. Como seres humanos tampoco hemos respetado a los animales. Invadimos sus casas, los matamos, los corremos de su hábitat natural. Muchas veces por gusto domesticamos a animales que no son para ser domesticados. ¿Cuántas casas de personas con un poder adquisitivo grande tienen hasta leones en su casa? Tienen changos de diferentes tipos, tienen monos, pelícanos y hasta guacamayas. Y por esto hemos ido haciendo que haya tantas especies animales en peligro de extinción, porque las hemos invadido. Hay caza deportiva que tú pagas para ir a matar a un animal, o simplemente vas y matas a un animal, sin la necesidad de su carne, sin la necesidad de su piel para vestirte, solamente por gusto o por deporte. ¿Cuántos rinocerontes han sido muertos por su simple cuerno? Porque es valioso. Hemos perdido el respeto a la vida animal. Nos hemos creído superiores y hasta dioses, dueños de esta vida. Y eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos dueños de ninguna vida y las debemos de respetar. Sí podemos tomar la vida vegetal y la vida animal siempre y cuando sea para nuestro provecho, para nuestro bienestar, que la necesitemos y hacerlo de la mejor manera.
no hacerlo cruelmente. La vida humana, sí, es más sublime que la vida animal y que la vida vegetal. Nosotros los hombres, del respeto y cuidado mutuo que nos debemos de tener, aunque en lo que sea a nuestra propia vida, hay que respetarla. En la actualidad hay muchas corrientes o muchas personas que le dan más valor a un animal que a un ser humano. Y esto no debe de ser así. Conozco personas que me han dicho, yo no quiero tener hijos, yo prefiero tener perrijos. Los están poniendo en el mismo nivel al perro que al ser humano. Y esto es incorrecto. Sí hay que respetar la vida del animal, pero nosotros estamos más allá de la vida animal. Somos personas inteligentes con voluntad, con una dignidad que Dios nos ha dado. Y por eso debemos de cuidarnos y respetarnos unos a otros y respetar la vida del demás, del vecino, del familiar, del desconocido. Toda vida es valiosa y por eso hay que respetarla. Un enunciado breve que Cristo aplica. Escuchamos a Cristo que lo explica con aplicación pormenorizada. Entonces es cuando el mandato adquiere a nuestros ojos su inmenso alcance, como inmensa es su malicia. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo al tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo de la Gehenna de fuego. Mateo 5, 21, 22. Palabra del Señor. Esto nos debe de quedar claro. No matarás. Porque cuando tú matas, ya eres reo de un tribunal, ya serás enjuiciado. Pero cuando matas al hermano con palabras, con insultos, también serás juzgado. Y serás más severamente juzgado. Porque como ya nos lo había dicho Jesús, no hay que temer al que mata el cuerpo, hay que temerle más al que mata el alma, al que nos hace perder el alma, al que nos hace un daño moral. La monstruosidad del crimen. Cristo mismo, haciendo referencia a la magnitud del homicidio, cuando éste fue cometido en la persona de los enviados de Dios, no puede menos que lanzar las apóstrofes más duras y amenazas, más iracundas que su boca hubiese podido salir. Es que no es la monstruosidad del crimen, la monstruosidad del crimen
no consiste en arrebatar al victimario. Consiste en tomar el derecho divino que solamente le pertenece a Dios, porque le estás quitando el valor más apreciado a la víctima, que es el derecho a la vida, el derecho a existir. Recordemos que nosotros no somos dueños de la vida. El único que es dueño de la vida es Dios, y es su derecho divino. Quitar y dar vida cuando a Él le plazca, y en el momento en que Él la requiera. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la Geneán? Por eso, he aquí, que yo envío a vosotros, profetas, sabios y escribas. A unos los matáis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto caerá sobre esta generación. Mateo 23, del versículo 33 al 36. Palabra de Dios. Dentro del asesinato hay grados de malicia. Estos pueden ser atenuantes o agravantes. Recordemos que homicidio procede del latín homo, hombre, de caides, muerte violenta, matanza. Puede tener circunstancias agravantes, así como atenuantes. Estas son premeditación, del latín pre, antes, meditation, que es preparación o reflexión. Esto quiere decir que antes de cometer el asesinato, el victimario piensa, prepara y medita cómo va a llevar a cabo este crimen. La segunda agravante es alevosía, del latín derivado de alevas, nombre de un tirano de Tesalia, asesinado por sus tropas. Alevosía da a entender ataque por sorpresa inesperado. Esto quiere decir que la víctima jamás piensa que va a ser atacada, que no espera ese ataque, por lo que no se puede preparar, por lo que no puede estar, como diríamos, al alba, no puede estar preparado para ser atacado. También otra agravante es la ventaja. Esto es un hecho con fuerzas o en circunstancias que pone al asesino en oportunidad superior respecto a la víctima. Esto quiere decir que el victimario tiene una ventaja sobre la víctima, ya sea en fuerza o en circunstancias. También hay grados de importancia. El asesino puede además aumentar en importancia delictuosa debido a la calidad del asesinato. El homicidio es dar muerte a un semejante,
a cualquier hombre que éste sea. Tenemos también que existe el infanticidio, que es dar muerte a un niño. En la actualidad hemos perdido el valor a la vida. Ya no se valora la vida como antes, como Dios quisiera y como la deberíamos de valorar. Un infanticidio es matar a un niño. Uno de los infanticidios más conocidos es cuando Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años al enterarse que ha nacido el Rey de Reyes. Ese es un infanticidio de la antigüedad, pero en la actualidad hay ejemplos, y hay ejemplos de hombres que matan a niños, de autoridades que matan a niños. Tenemos el caso de Evans. Evans era un niño que vivió en Inglaterra. Él nació bien y a los pocos meses fue desarrollando una enfermedad. Sus padres estaban haciendo todo lo posible porque Evans pudiera seguir vivo, porque tenían la esperanza de que se encontrara una cura, de que pudiera tener una mejor calidad de vida. Pero las autoridades de Inglaterra, el tribunal, decidió matar a Evans, que es el mismo caso de Charlie, también en Inglaterra. Un niño al que la corte le quita la patria potestad a los padres, que se negaban a matar a su hijo, mas la corte, el tribunal, ordenó su muerte. Ellos decían, la corte decía que era por humanidad, que tenían su derecho a morir dignamente los niños. Pero eso también es un infanticidio legal ante los ojos de las leyes humanas que son tan imperfectas. Pero también es un infanticidio. No porque sea legal significa que sea lo correcto. Filicidio es dar muerte a un hijo. En la actualidad, también los padres dan muerte a sus hijos. También los llegan a matar. Tenemos el caso en la actualidad de hace pocos meses. Un exfutbolista turco decidió matar a su hijo porque salió sospechoso a COVID. Y tenía todas las agravantes de ley. Lo meditó, preparó todo para matarlo. Utilizó la alevosía. El niño estaba dormido, jamás pensó ser atacado. Y la ventaja. La fuerza del padre es mayor a la del niño de 5 años y le dio muerte porque tenía miedo a ser contagiado y porque no lo quería. También tenemos el fratricidio, que es dar muerte a un hermano. En la Biblia tenemos el claro ejemplo de Caín y Abel. Que Abel era inocente y Caín le dio muerte. También tenemos lo que es un parricidio o matricidio, que es dar muerte al padre o a la madre. En la actualidad se ve también, y es muy triste, porque en muchos países, en varios países se ha autorizado
la eutanasia por edad. Esto quiere decir, los hijos deciden el momento en que sus padres deben de morir. Ellos alegan que sus padres merecen una muerte digna, que ya están muy viejos, que ya es tiempo de que mueran. Y se les practica la eutanasia. Nos creemos dueños de elegir hasta en qué momento podemos decidir sobre la vida de otros. Y esto no es así. También existe el magnicidio, que es dar muerte a una persona constituida en dignidad, autoridad, como un gobernante, un obispo o el papa. Aquí tenemos el caso de el más conocido, uno de los más conocidos es el caso de John F. Kennedy, que siendo presidente de Estados Unidos fue asesinado. También podríamos hablar del asesinato del cardenal Posadas. Y así hay varios. También hay muertes en la guerra civil, pero si estas muertes o asesinatos en la guerra son justas por la defensa de la existencia o del derecho, pierden atenuantes. Bueno, mejor dicho, pierden agravantes. Porque se está luchando por algo justo, se está luchando por la existencia y la dignidad del ser humano. Pero también hay guerras vanas, que son injustas y que básicamente son por el poder. Ahí están las agravantes. También cuando un individuo mata por defensa propia, ahí hay atenuantes del delito. Pero se tiene que analizar muy bien. Que no haya agravantes. Por decir, hace tiempo me tocó un asalto en un camión. En este camión se subieron los asaltantes, nos quitaron nuestras cosas. Pero siempre hay alguien que no quiere dar sus cosas. Y forcejea con el delincuente para quitarle su arma. Y en este forcejeo hay una bala perdida que le toca pues al delincuente. Y el delincuente muere. Este tendría atenuantes porque nunca quiso matarlo. Él no tenía ventaja sobre el victimario. Él solamente quería defender su vida y sus propiedades. Hay otro tipo de asesinato o homicidio, que es el suicidio, que es el privarse de la vida a uno mismo. Y en la actualidad se escucha mucho que las personas se suicidan, ya sea en el metro, aventándose de un puente vehicular, tomando medicamentos, ahorcándose. Y en la actualidad ha crecido mucho en los jóvenes el suicidio. Este encierra una gran importancia, malicia y de consideración especial. En efecto,
Dios nos dio a todo ser viviente el instinto de conservación. Las abejas para proteger su panal pican, para conservar su existencia. El perro al sentirse agredido muerde para conservar su existencia. Y un ser humano que se ataca a sí mismo llega a bajar, a caer, hasta ser menos que un animal. Porque los animales tienen el sentido de sobrevivencia, de conservación. Y el hombre que atenta contra sí mismo pierde ese instinto. Este es un tema que a mí en lo personal me duele mucho, porque yo he tenido intentos de suicidio. Por desesperanza, problemas psicológicos, que esto me lleva a una demencia, me llevó a una demencia. Y me llevó a atacarme a mí misma. Gracias a Dios sigo aquí. Pero caí y fui menos que un animal. Perdí toda inteligencia. Perdí todo instinto de sobrevivencia. Puede haber muchas atenuantes para los que se suicidan en la sociedad. Estaba triste, estaba deprimido, muchas cosas, pero solamente Dios sabe cuáles son las circunstancias que ponen al asesino en esta oportunidad. Solo Dios sabe y conoce los antecedentes de esta persona, porque conoce en la intimidad a este ser. También hay otro tipo de asesinato, que es el aborto. Aborto procede del latín ab, que es no o sin. Ortus es igual a principio de nacimiento. Es decir, es no al principio, no al nacimiento. Es sin principio, sin nacimiento. Es el asesinato que consiste en privar de la vida a quien, ya siendo un ser vivo, se mata en el seno materno, impidiendo así su nacimiento, por cualquier forma que se haga o en la etapa que sea. La vida inicia desde la concepción, desde que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. En esa función tan maravillosa de cuando un óvulo es fecundado por el espermatozoide, desde ese momento ya hay vida. Desde ese momento ya hay un ser humano ahí. Ya hay alguien con dignidad, con derechos, con inteligencia, que está en la primera etapa de su desarrollo humano, pero ya está ahí. Ya es una vida independiente que está emergiendo, que está creciendo, que está evolucionando en el vientre materno. Es una vida independiente, de un ser único, con características únicas. Es una creación sublime. El aborto es matar a un bebé indefenso. Es atacar al ser más inocente. Y es en
y atacarlo en el lugar donde debería de ser el lugar más seguro, que es el seno de su madre, ese vientre que fue creado para dar vida y no para dar muerte. Y en estos tiempos muchos dan muerte, muchas mujeres han decidido asesinar a sus propios hijos. Este hijo que ella tiene ya es un hombre con alma, con cuerpo, de voluntad e inteligencia. Tiene ya dignidad y tiene derechos. Se le está formando su corazón, su cerebro, sus huellas digitales, sus órganos. Yo no he visto a ningún ser humano con dos corazones. Y en el aborto se argumenta, es mi cuerpo y yo decido. No, no es su cuerpo, es un cuerpo independiente, es un ser independiente, como ya lo había dicho, tiene dignidad, tiene alma, tiene cuerpo, tiene inteligencia, tiene derechos. Tiene ya un fin, ya tiene un destino altísimo, que es servirle a Dios en esta vida temporal y glorificarlo en la vida eterna. El aborto es el crimen más execrable. El aborto es el crimen más abominable que existe. Porque se contienen las tres agravantes en el grado máximo. Es un crimen real, porque es el término de una vida ya existente en su plenamente. Ya tiene ADN propio, tiene latido de corazón propio. No es solamente una bola de células, como dicen. Es un crimen premeditado, porque se planea, se buscan los medios para realizarlo, e incluso los cómplices. Hay mujeres que cuando se enteran que están embarazadas, piensan mucho. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya hay grupos que te dicen cómo hacer un aborto en casa. Se medita, se planea y se buscan todos los medios. Ya sea que va a ser por medicamento, ya sea que va a ser un método quirúrgico, que sea un degrado. Pero se están buscando, ya lo está meditando, ya lo está pensando, ya está planeando cómo hacerlo. Es un crimen alevoso, porque creen ese bebé que crece en ese vientre materno jamás piensa que va a ser atacado. Él se siente seguro en el vientre de su madre, porque cree que su madre es su principal defensora y tiene que ser su principal defensora, tiene que ser leal a él, porque es su hijo, porque lo tiene en el vientre. Pero resulta que no, que la madre es la que lo quiere asesinar. También es un crimen ventajoso, porque los asesinos, la madre y sus cómplices, buscan los medios económicos para pagar el aborto.
Anteriormente se decía que el aborto era clandestino. Actualmente ya hay países, y aquí mismo en México ya hay aborto legal en la Ciudad de México. Dejó de ser clandestino. Muchas veces estos abortos son pagados por la propia madre sin avisarle al padre, o son pagados por el padre que no quiere hacerse cargo de su hijo, o son pagados por los abuelos maternos que creen que sus hijos no están preparados para ser padres, para tanta responsabilidad, o por los padres paternos que no creen que sea tiempo para que su hijo tenga la responsabilidad de ser padres. Es ventajoso porque están teniendo los medios para ir en contra de él, del bebé, de la víctima. Gozan tanto de la fuerza y medios eficaces para cometer ese asesinato, en tanto que la víctima es un ser absolutamente indefenso, a la merced del secreto muchas veces que habrá y que hará impune a este feroz asesinato. Y también muchas veces a la merced de las mismas leyes que autorizan este cruel homicidio. Los proabortos tienen muchos argumentos para ser proaborto. Uno de esos argumentos dicen hoy en día que el aborto es un derecho que tiene la mujer. Es un derecho. Sin embargo, no hay mayor derecho que la vida, que existir. Si no tuviéramos vida, no tendríamos derecho a nada. Por eso el principal derecho es el derecho a la vida, porque gracias al vivir, al existir, tienes los demás. No es un ser humano, sin embargo, tiene ADN humano, tiene vida, tiene dignidad, tiene un cuerpo y un alma. Es un conjunto de células. ¿Y quién no es un conjunto de células? Los animales también son un conjunto de células. Los vegetales también son un conjunto de células, mas tienen vida. Y nosotros como humanos tenemos un conjunto de células humanas, somos un conjunto de células humanas que forman un sistema nervioso, que forman un sistema respiratorio, un sistema digestivo. Y somos un conjunto de células. Y este conjunto de células forman órganos, y estos órganos forman un sistema, y estos sistemas son parte de un cuerpo humano. Es mi cuerpo y yo decido. También tienen este argumento de que es el cuerpo de la mujer y la mujer decide cuándo ser madre y cuándo no. En primera, ese bebé ya no es su cuerpo, no es parte de su cuerpo. Es otro ser humano, es otro cuerpo que está en evolución y no tiene ningún derecho a decidir en un cuerpo que no es de ella. Más utilizan esto, es mi cuerpo y yo decido. Mas nunca he visto a una persona con 4 piernas o con 4 brazos o con 2 sistemas digestivos, con 2 sistemas respiratorios. Y en ese momento hay 2 sistemas respiratorios, hay 2 corazones latiendo, hay 2 cerebros funcionando.
Entonces, esto quiere decir que hay dos cuerpos independientes. El bebé solamente es un huésped temporal en ese cuerpo, mas no es el cuerpo de esta persona. Es seguro. Es salud pública, también lo utilizan. No es seguro porque entran dos vidas y solamente sale una, si bien les va, porque a veces no sale ni una. ¿Es de salud pública? No, no es salud pública, porque no es algo que ponga en riesgo la vida de la mujer. No es algo que no sea natural. Un embarazo es una cosa natural. Es algo que va a pasar. Es una consecuencia de tener relaciones sexuales, un embarazo. Entonces, que te digan que es por seguridad pública, pues tampoco, porque no es nada de salud pública el matar a un ser vivo, el matar a un ser humano. También se dice no hay secuelas, pero sí hay secuelas, tanto físicas como mentales, como psicológicas. Muchas veces les da depresión posparto. Bueno, no es posparto, es posaborto, que es una depresión muy fuerte. Sueñan con el bebé, oyen llantos de bebé, sienten todavía al bebé dentro de ellas. Y esto no es más que consecuencias psicológicas del aborto. Y hay un sinfín de justificaciones para este asesinato. Lo quieren justificar, mas no hay ninguna justificación para llevarlo a cabo. Estamos en un tiempo en donde se ha perdido el valor a la vida, donde se nos habla de eutanasia, de tú tienes el derecho a una muerte digna. Se te habla del derecho al aborto, tú tienes el derecho a decidir cuándo eres madre. Y resulta que si abortas, no te quita el que eres madre de un hijo muerto, pero ya eres madre. Muchos se creen con el derecho de decidir quién vive y quién muere. Estamos ante una sociedad que invade el derecho divino, el derecho que solamente le pertenece a nuestro Creador, el derecho que le pertenece a quien nos da vida, el que mate, ya sea en aborto, en suicidio, en patricidio, en madricidio, está matando. Está en contra del quinto mandamiento, que es no matarás. Está incumpliendo la ley de Dios. Y en muchos casos también la ley de las leyes humanas, las leyes civiles. Debemos de respetar la vida, ya sea vegetal, animal, pero sobre todo la humana, porque no somos dueños de ella. También hay una forma en que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos con los vicios, a nosotros mismos y a la sociedad. Porque muchas veces se llega al homicidio o asesinato gracias a los vicios.
¿Cuántos drogadictos no han matado a sus padres o a sus madres por dinero para comprar drogas? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que un borracho chocó y mató a los del otro carro? ¿Cuántas veces no se escucha que el vicio del juego llevó a matar a la persona que debía o al que les debía? ¿Cuántas veces por el vicio sexual no se llega hasta matar? Y lo peor es que también nos estamos matando nosotros mismos. Estamos perdiendo nuestra inteligencia con los vicios. Nos estamos emigrando a ser menos que animales. Porque bien sabemos que ciertas cosas nos hacen daño, que pueden apresurar una enfermedad, que podemos llegar a la muerte por estos vicios, mas lo seguimos haciendo. Los vicios nos pueden llevar a cometer cualquier tipo de homicidio. Por eso hay que respetar la vida desde nuestra propia vida, para que podamos respetar la vida de los demás. En conclusión, el 5.º mandamiento nos dice: no matarás. Y no es solamente prohíbe matar física, moral y espiritualmente. En esta lección hemos contemplado la muerte física, que el precepto condena de manera contundente y con amenaza terrible. Dícele entonces Jesús para ser aprendido a Pedro: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Palabra del Señor. Resumiendo, la vida en todas sus formas es un himno de gloria al Creador. La muerte, negación del existir, debe tener el término que Dios señale, como árbitro supremo de la vida y de la muerte. Cuando el hombre atenta contra la vida, invade el derecho divino. De todas las formas de homicidio, el aborto es la más execrable, porque ataca con premeditación, alevosía y ventaja a un ser inocente. Quien impone opresión por sangre y muerte recibirá venganza divina. La guerra justa y la defensa propia son medidas que, aún matando, se hacen legítimamente, como la pena de muerte que usa la autoridad. El que a hierro mata, a hierro muere. Es un principio de justicia divina. Reflexiones personales. ¿Amas, admiras, respetas y gozas realmente la vida? ¿Son tus actos ordinarios, saludables, o el vicio te debilita? ¿Aprovechas tu existencia para dar gloria a tu Creador? ¿Caminas hacia Dios mientras es de día antes de que anochezca? Resolución. Repetimos todos en voz alta, por favor. Vivo, me muevo y soy de Dios, y dentro de una sociedad que necesita. Mi existencia será adelante para glorificar a Dios y para salvar a los hombres. Muchas gracias por su atención. Bonita tarde.